Muy buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta noche. Este día es 19 del 5 de 2020. Son las 8:08 de la noche. Y yo vengo a dar una palabra que el Señor me dio hoy este día. Este día 19 del 5 de 2020 me la dio a las 5:21 de la tarde. Bien. Como siempre la palabra del Señor me la da, todo el tiempo me la da en la madrugada, y este día me la dio a las 5:21 p.m. Yo le puse AM. Bueno, como siempre pongo cuidado a la palabra porque es bien importante escuchar la palabra del Señor. Es importante porque en estos tiempos el Señor lo está hablando para que los acercamos a Él, para que los arrepintamos, para que los acerquemos a Él, porque en Él está lo que necesitamos. Santo poderoso, el Señor hablando siempre. Me dijo el Señor, lejos de mí nada pueden hacer, me dijo el Señor. Entonces, lejos de mí nada pueden hacer, me dijo el Señor. Vamos a Juan 15. Vamos a Juan 15. El versículo que Dios me dio fue el 5. El 5 exactamente me dio el Señor, el 5. Pero yo le voy a leer un poco desde el 1. Le voy a leer desde el 1 a llegar el versículo que el Dios me dio. Le voy a leer desde Juan 15, el 1, y me voy a enfocar en el 5, que fue el versículo que el Señor me dio. Le voy a leer acá. Dice, Jesús, la vid verdadera, dice. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú respaldando tu palabra, Señor, Santo poderoso. Porque yo, Señor, lejos de ti, nada soy. Lejos de ti, nada somos, Padre poderoso. Respiramos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dices, yo soy la vid verdadera. Y a mi Padre es el... Dice, yo soy la vid verdadera y a mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ay, dice el Señor, por medio de su palabra, que al que no lleve frutos, al que esté en la obra de Él, nomás sentado con los bracitos y los pies cruzados, no busque de Él, no se llene de Él, dice que lo cortará. Dice que lo cortará. Dice que lo cortará como el pámpano. Pero dice que todo aquel, y también dice, primero dice que el que no dé frutos lo cortará. También dice que al que dé frutos, Él lo limpiará para que dé más frutos. Entonces, Señor, cuando nosotros le servimos a Él, viene Él y lo va limpiando de a poquito, y lo va poniendo más de Él. Los limpia y los pone, los limpia y los pone, Santo poderoso. Es como cuando usted va a sembrar una manzana de milpa. La limpia, vea, pero no la limpia de una vez, no. La va limpiando de a poquito, de a poquito. Y cuando va a sembrar, ¿verdad? Que no tira el maíz, no tira lo que va a sembrar de una vez, vea que no. Lo va sembrando de a poquito, hasta que termina de sembrar todo el área que usted limpió, Santo poderoso. Así dice mi Señor, que es con nosotros, que los limpia
y los va dando, los va limpiando y los va dando. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos realmente limpios. Tenemos áreas que las usa Satanás. Tenemos áreas que Satanás está de alguna manera metido ahí. Tenemos áreas que el Señor las necesita limpiar. ¿Para qué? Para depositar ahí cosa de Él, para depositar ahí cuando le servimos a Él. Pero no tome las cosas equivocadas. Con esto no le estoy diciendo yo que usted nomás va a hacer lo que a usted le apunta a la nariz. No, el llamado tiene que ser por Dios. Si Dios lo llama, Dios le va a respaldar. No tiene usted que escuchar a aquellos que dicen que usted nomás está sentado y no hace nada. No, usted lo que tiene que hacer es buscar de Dios, buscar de Él, y Dios le va a dar a dónde usted va a trabajar en la obra de Él. Porque usted no se puede poner solo. Usted necesita ser puesto por Dios, porque Dios sabe la capacidad que usted tenga y el desempeño que usted haga. Ahí lo va a contratar Dios, ahí lo va a poner a trabajar en su obra, a donde usted está capacitado, a donde usted es capaz de desempeñar esa obra. Por eso no se puede usted poner solo, porque nosotros como humanos no sabemos para qué servimos, no sabemos hasta dónde tenemos capacidad, pero Dios sí sabe. Entonces, deje de andarse poniendo usted solito, espere que Dios le llame, y no le va a llamar estando sentado. Métase con Dios, ore y ore, métese con Dios noches y noches y noches, y va a ver cómo Dios le hace el llamado. Porque todo el mundo no dice que se meta con Dios, nada más dice que usted vaya y salga a predicar, a ganar almas. Las cosas no son así, porque la obra no es de humano, la obra es del cielo. Y el mismo que es dueño de la obra, él mismo los tiene que contratar. No tenemos nosotros solitos que contratarlos. ¿Para qué? Para que Él se glorifique en nuestras vidas, y por medio de nosotros, como vasos que somos del Señor, vengan bendiciones a aquellas vidas. Pero si usted solo se pone, ¿quién lo va a respaldar a usted? ¿Quién? Nadie, nomás el diablo. Entonces, como el diablo lo respalda, diabluras le va a dar a quien usted hable la palabra. Usted busque de Dios y Él lo va a poner a donde cree Él, que es su área, donde usted le puede servir. Vamos al 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo le digo a usted, preste oídos, lea la palabra, escuche la palabra, porque mire, aquí dice, vosotros estáis limpios, dijo el Señor Jesús, vosotros estáis limpios, dijo, por la palabra que os he dado. Les dijo el Señor a los discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había dado. Porque ¿qué es lo que los limpia? Los limpia la palabra. Los liberta la palabra, los endemonia la palabra. Es la palabra la que tiene el poder, y la oración, la palabra y la oración. Yo sé que tenemos que alabar al Señor, pero importante es la palabra, porque la alabanza, si usted es carnal, lo va a poner a bailar en la carne, y la palabra lo va a libertar de los demonios, lo va a libertar de toda enfermedad. Cuán importante es escuchar la palabra. Es la palabra, la palabra. Mire, a mí lo que me encanta es la palabra. Yo sí le alabo al Señor, pero también me enfoco más en la palabra, Santo poderoso. Dice, vamos al 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice que como el pámpano no puede llevar fruto, está hablando de un árbol. Está diciendo que como ese árbol no puede llevar frutos, así nosotros no podemos llevar frutos si no está Jesús en nuestro corazón. Así nosotros no podemos dar frutos si no tenemos Dios en nuestro corazón. Entonces necesitamos tener a Dios para dar frutos, si no vamos a estar como ese árbol que se necesita, el fruto necesita al árbol para dar fruto, y el árbol necesita el fruto
para dar frutos. Así mismo somos nosotros. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos al Señor Jesucristo para nosotros ser algo. Por eso el Señor me decía, la palabra aquí es, lejos de mí nada puede hacer, santo poderoso. Por eso el Señor me daba la palabra, que sin Él nada podemos hacer. Dice que si nosotros no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Dice, permanecer en la vid, así permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Dice que el que permanece en él, el verdadero cristiano, el verdadero buscador de Dios, ese lleva muchos frutos. Y sí lleva muchos frutos. Eso se lo puedo asegurar yo. ¿Por qué? Porque a medida nos metemos con Dios, a medida buscamos de Él, Él nos va dando más responsabilidades. Nos va dando más responsabilidades. Responsabilidades que Él sabe que las vamos a desempeñar. Porque Él es el que escudriña la mente y los corazones. Ahora voy al final del versículo, que fue el que el Señor me dio. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de Él nada somos. La gente que está ahí en el mundo no son nada. Y Dios en misericordia los deja que respiren, que caminen, que coman. Pero su vida es vacía. Por eso, sin Dios nada podemos hacer. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y es así, separados de Él nada podemos hacer. No tenemos frutos, no tenemos nada. Por eso necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de Dios para recibir sanidad de toda enfermedad de nuestros cuerpos. Porque lejos de Dios lo que tenemos es un cuerpo corrupto, enfermo de pecado, enfermo de enfermedades. Y solo Dios tiene las curas para nuestros males, porque sin Él nada podemos hacer. El mundo entero sin Dios nada es. Los presidentes sin Dios nada son. No buscan de Él, pero Dios en su divina misericordia, Él los llama al arrepentimiento. Él les habla para que se arrepientan y cambien esas vidas que llevan. Porque sin Él nada podemos hacer, dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando yo era una niña, mi mamá siempre me andaba en los cultos, en las vigilias. A mí me gustaba, en las alabanzas yo estaba aplaudiendo, gozándome. Pero cuando llegaba la palabra de Dios, a mí se me hacía eterna. Y me acuerdo que era la que a mí no me gustaba. Me gustaba todo del culto, menos la palabra. Esa no me gustaba. Cuando llegaba ese momento que iban a dar la palabra, yo sentía que era eterno, yo sentía que era mi muerte. Fíjese, y hoy en día lo que a mí me encanta es la palabra. Hoy en día lo que a mí me agrada es la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Eso me agrada porque me enfoco en la palabra, porque ahí recibo sanidad. El orar ya depende de nosotros y con la ayuda de Dios. El orar es más difícil. El orar es difícil. Tener esa opción de decir voy a orar es difícil. Depende de nosotros y el esfuerzo de nosotros para orar. ¿Por qué? Porque el diablo se opone. El diablo no quiere nada bueno. Porque sabe que de la oración vas a recibir unción. Porque de la oración vas a recibir poder de Dios.
y con poder de Dios, y sabe que con la oración vas a conseguir frutos. Entonces el diablo no le conviene que ores, porque con los frutos que vas a recibir de buscar de la oración, vas a trabajar en la obra de Dios. Y depende lo que Dios te dé, ahí vas a trabajar, vas a ayudar a las almas, a las vidas que andan perdidas a través de la obra que Dios te ponga en tus manos. Por eso el diablo no le conviene que te metas a orar, porque sabe que ahí vas a recibir frutos y él no quiere que reciba frutos, porque ahí es cuando nosotros, por medio de los frutos que Dios nos da, vamos ganando ventaja a Satanás, le vamos ganando ventaja. Aunque él se sepa la Biblia completa, aunque él se sepa la Biblia completa, pero en el nombre de Jesús se vence al maldito. En el nombre de Jesús le damos carrera, Santo poderoso. Oh, santo, 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 santo. Así le damos carrera, por más Biblia que sepa él. Yo me acuerdo la otra vez, yo ese día no oré, me fui a acostar. Yo creo que me sentía mal, algo así. Me fui a acostar. Pero a la hora usual que yo busco de Dios, a esas horas el Espíritu Santo me levantó y empecé a ponerme calcetines fuera del cuarto y me levantó el Espíritu Santo y empecé a llorar y me dijo el Espíritu Santo, ora porque estamos en guerra. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra espiritual y empecé yo por medio del Espíritu Santo a reprender y a reprender y reprender. Mire, ¿cuál es la importancia de buscar de Dios? Yo estaba acostada y me levantó el Espíritu Santo y me dijo, estamos en guerra, ponte a orar. Y empecé a reprender y a reprender y a reprender. ¿Por qué? Por los frutos que uno lleva, por esa conexión. Debemos de buscar esa conexión. Mire que nosotros como cristianos, que nos falte cualquier cosa, menos la presencia del Santo Espíritu de Dios, porque es el mismo Espíritu de Dios. Él los advierte, los avisa, Santo poderoso, porque sin Él nada podemos hacer, dependemos de Él. Mire, hace un año atrás, 2 años atrás, más de 2 años atrás, el Espíritu Santo me dijo a mí que no peleáramos, que no peleáramos como pareja que éramos con mi esposo, que no peleáramos. Dijo, no peleen, porque si pelean se les van sus bendiciones. Fíjese cuán importante es llevar una vida en paz y en tranquilidad, porque si los ponemos a pelear, el pleito es de diablo. Entonces el diablo por medio de sus pleitos los roba las bendiciones. Entonces pasaron los meses. A mí se me olvidó la advertencia que me dio el Espíritu Santo, que no peleara. Ya me lo había dicho, no vayas a pelear porque se te van a ir tus bendiciones. Como pasaron meses y meses, se me olvidó la palabra que el Señor me dio. Pero cuando estuve en el problema, ahí se me vino la advertencia, que el Espíritu Santo ya me había dicho que no fuéramos a pelear como pareja, que no fuéramos a pelear, que tratáramos de llevar una vida en paz, sin pleitos. Entonces, cuando estuve en el problema, me acordé que se me olvidó la palabra que me dio el Espíritu Santo. Me lo advirtió mucho más antes, meses, años antes me lo dijo. Se te van a ir tus bendiciones si peleas, fíjate. Me vino un gran problema grande. Y ahí me acordé yo que se me olvidó la palabra que el Espíritu Santo me dijo. Que se me olvidó. Si yo hubiera tenido constante aquella palabra cada día, yo hubiera obedecido en contra del diablo, porque es el diablo que no le gusta lo bueno, es el diablo que pone lo malo en nosotros. Entonces, cuando nosotros los llenamos de Dios, Él los avisa cuando estamos en aflicciones, porque ya tuviste una conversación con la familia y saliste mal. Dios te limpia y Dios te dice, deja eso, no te metas ahí, yo cuido de ti. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer.
Aquí, aquí la, aquí la palabra es porque separados de mí nada podéis hacer, porque separados de Dios nada podemos hacer, no los podemos defender. Por eso necesitamos de Dios en nuestra vida, para que Él pelee por nosotros, para que Él los defienda. Mire, cuando yo estaba en el problema, vino el Espíritu Santo y me dijo, te ganó el diablo. ¿Por qué? Porque él antes me lo había advertido. Entonces, cuando me vio en el problema, me dijo, te ganó el diablo, me dijo. Y sí, tuvo razón, el diablo me ganó, porque caí en su trampa, me puse a pelear. Pero me ayudaron a salir del problema. Estuvieron ahí en el problema, me fortalecieron en el problema, me sacaron del problema. ¿Quién me sacó? Dios me sacó del problema. Él me sacó. ¿Por qué? Porque yo soy sierva de Él. Siempre estoy buscando de Él. A mí no me gusta decir yo no me gusta. Porque aquí el grande es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros no somos nada, pero tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, porque Dios hace cosas en nuestra vida para que la gente sepa, para que el mundo sepa que Dios no es un Dios de palo, que no es un Dios muerto, que es un Dios vivo como usted y como yo, y que los ayuda, Él los arregla los problemas, Él los resuelve las deudas. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Entonces, debemos de dar testimonio verdadero de lo que pasa en nuestra vida y de lo que Él hace en nuestro diario vivir en cada día. Debemos de dar testimonios verdaderos, Santo poderoso. No vamos a dar testimonio de que testimonio verdadero es de lo que vivimos, porque no vamos a hablar de lo que no vivimos. Vamos a hablar de lo que vivimos, de lo que hemos vivido, de lo que vivimos cuando llegamos a Cristo en adelante. Ese es el testimonio que tenemos que dar. No es el testimonio cuando estábamos en el mundo. Ese no es testimonio. Eso cállese la trompa y muérdase la lengua. Ese no es testimonio el que usted tiene que dar. Dios le va a señalar cuando usted va a dar el testimonio, pero el testimonio de lo que Él ha hecho en su vida y cómo usted de cabezón viene a dar el testimonio cuando usted estaba en el mundo. ¿Qué hizo Dios cuando usted estaba en el mundo? No hizo nada. De ahí quien trabajaba en usted era el diablo, no era Dios. Dios empezó a trabajar en su vida el día que usted llegó y se arrepintió y aceptó al Señor Jesucristo. De ahí en adelante empezó la vida suya con el Señor. De ahí cuentan los testimonios. No cuando uno está en el mundo. Ese no es testimonio, ese es basura. Se imagina que yo esté diciendo, cuando yo estaba en el mundo y que era, por favor, esos no son testimonios. Esa es una vergüenza estar hablando de eso. Es como unos predicadores que dicen, los ponen, el tal predicador, el ex no sé qué, el ex no sé cuánto, o sea, el ex no se lo quitan, sigue siendo el mismo del diablo entonces. Porque si yo fui prostituta, no me voy a poner la ex prostituta, porque ya no lo soy. Yo soy la predicadora tal y tal y tal. No es que yo sea predicadora, le estoy poniendo un ejemplo. No me voy a poner la ex prostituta, la ex pandillera. ¿Qué cosas son esas? Busquen la sabiduría de Dios para que no anden hablando tonteras, la verdad. Porque cuando venimos a Cristo, tenemos un nombre verdadero. No tenemos ni malos apodos, ni sobrenombre, ni somos la ex, ni la ex, ni la ex. Somos la fulana de tal, la sierva del Señor. Así somos. Y lo llamamos tal cual. Y esta gente sin sabiduría. El predicador tal que le decían sapo en el mundo. ¡Qué cosa! Busque la sabiduría de Dios y no ande con tonteras del mundo. Límpiese. Por eso dice Dios que separados de Él nada podemos hacer. Porque separados de Él, mire, solo tonteras se lo sale por nuestra boca. Solo cosas desagradables salen de nuestra boca, porque estas personas no tienen la sabiduría, no tienen el entendimiento, porque no buscan de Dios,
Por eso siguen siendo los sexys y los sexys y los sex. ¿Por qué? Porque no están libres. Por eso. Que yo estuve en el mundo y me voy a poner la es mundana. ¿Qué cosas son esas? Yo soy libre, ya Dios me libertó. Yo pertenezco al Evangelio de Cristo y los testimonios que voy a dar son los que Dios ha hecho en mi vida y no los voy a dar yo por mi cuenta. No, Dios me indica en qué debo de mezclar y dar mi testimonio. En cada versículo, Él me dice de cuándo voy a darme este testimonio. No es que yo me voy a poner aquí frente a la cámara y este es mi testimonio. Eso no es así. Eso no es así. Yo veo tantas predicadoras diciendo, este es mi testimonio para que le sirva a las demás. No le va a servir nada porque es tu testimonio. No está Dios dirigiéndote. No está Dios indicándote ahora es cuando vas a dar tu palabra, porque tenemos que ser dirigidos por Dios, porque lejos de Él nada podemos hacer. Lejos de Él nada bueno sale por nuestra boca. Lejos de Él nada bueno hay en nuestra vida. Lejos de Él nada bueno hay en nuestra mente. Lejos de Él nada bueno hay en nuestros corazones. Lejos de Él solo amarguras hay en nuestros corazones. Por eso tenemos que buscar de Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Santo, poderoso. Por eso estas personas, Santo, por eso yo pienso que en que hablemos lengua, aunque Dios los use, eso no los identifica, que los vamos a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque aún hablando lengua, porque aún con el Espíritu Santo hablamos tonteras. Aún con el Espíritu Santo se nos dicen cosas, decimos cosas que, que son tonteras. Por eso no lo garantiza que los vayamos con Cristo. Lo que los asegura que los vayamos con Cristo es que llevemos una vida en santidad. Eso es lo que lo garantiza que los vamos a ir con Cristo. Una vida separados del pecado, una vida apartados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos de llevar una vida en santidad, no porque hablemos en lengua, no porque tengamos un poquito del Espíritu Santo, ya nos vamos con Cristo. No es así. Se lo digo porque tantas personas están ahí diciendo tonteras y según son ungidas, según están hablando por el poder de Dios. Hay que ver qué poder es que lo está usando, porque si tú tienes el poder de Dios, si tú tienes el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar que te equivoques, el Espíritu Santo no te va a dejar hablar tonteras. Entonces hay que ver quién está usando estas personas. ¿Quién está usando estas personas? Y es diciendo que las está usando Dios Santo, poderoso. Mire, aquí el Señor me ha dado un entendimiento. Aquí me aclara mis dudas esta palabra. Porque ve uno quién está usando estas personas y uno dice que es Dios y es el mismo diablo que la está usando. Fíjese bien. Es el mismo diablo que las usa. Porque hablan puras tonteras. Esta misma Nanicha Rivera, el mismo diablo la usa. El mismo diablo lo está usando. Porque si no hablaran tonteras. Se dirigen por ellas solas, dan el testimonio de ellas solas. Y siempre están sacando su pasado. Cuando yo he visto que la misma palabra dice que no los acordemos de nuestro pasado, que tenemos que olvidar nuestro pasado, que no tenemos que vivir en nuestro pasado. ¿Por qué lo dice eso la misma palabra? Porque cada día son nuevos, nuestra vida son nuevas cosas. ¿Y por qué tenemos que estar viendo para atrás? Como la mujer de Lot, viendo para atrás, viendo para Egipto. ¿Qué cosas son esas? Por eso le digo, hay que ver quién usa estas personas. Uno actúa a veces equivocadamente, pero buscando de Dios, Dios te revela, Dios te da el discernimiento de saber quién es de Él y quién no es de Él.
Fíjese, yo pensando que esta mujer la usaba Dios y ahorita mismo el Señor me revela que quien usa a esta mujer es el diablo, el mismo diablo. ¿Por qué? Por los testimonios que ella ha dado en su carne. Cuando ella está predicando, se acuerda de la borrachera y de todo lo que se daba. O sea, siempre está en el pasado. No, esos no son los frutos. Esos no son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son del Espíritu Santo. Las cosas que hace el Señor cuando usted llega a las cosas del Señor. Cuando usted vive las cosas del Señor, de las maravillas que hace el Señor en su vida, cuando lo sana, cuando no lo deja aguantar hambre, cuando le da de comer, cuando usted tiene un problema y le dices, no te metas, eso yo lo aclaro y te limpia de eso que estás pasando. Esos son los testimonios que uno tiene que dar, esos testimonios que hace Dios cada día en nuestras vidas. ¿Para qué? Para testimonio, porque Él se glorifica en nuestras vidas, para que demos testimonio de Él, para que vea el mundo, para que vea el incrédulo que Él es un Dios vivo, no es un Dios muerto, como le vuelvo a decir, no es un Dios de palo, no. Y dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque estas personas están separados de Dios y están como Saúl. Dicen que Dios los usa, pero los usa el mismo diablo. Ya no los usa Dios. Déjenme decirles por qué ya no los usa Dios. Porque empezaron a hacer dinero de la obra de Dios. Porque empezaron a usar el nombre de Dios para vender cuanta tontera por internet. Porque ya no las usa Dios. Porque empezaron a hacer dinero de la obra de Dios. Porque no esperaron en Dios. Porque ellas solas de la obra de Dios, solos de la obra de Dios, empezaron a hacer dinero, empezaron a prostituir la obra de Dios, empezaron a hacer dinero, a hacerse sus riquezas, a hacerse sus cosas, vendiendo las cosas de Dios. Entonces, ellos están como Saúl ya, lejos de la gracia de Dios, y ellos siguen pensando que están siempre en la gracia de Dios, y ya no es Dios. Es el diablo que las está usando. Es el diablo que se metió ahí. ¿Cómo se metió el diablo? Fácil se metió el diablo, mire. Se metió el diablo por medio de las ventas, por la avaricia, por la ambición, por la perrez de querer hacer dinero de la obra de Dios. Ahí se metió el diablo y ni cuenta se dieron. Y ahí está el diablo de Señor de esas personas.